Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles. En esta tarde vamos a comenzar una breve serie sobre lo que es la teología reformada. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque los pentecostales han lanzado una campaña en contra de la doctrina reformada, diciendo que es una teología herética, que sus doctrinas no son bíblicas, y por ende me veo en la necesidad de contrarrestar este brutal ataque contra una doctrina que tiene mucho más fundamento bíblico que cualquier doctrina pentecostal. Entre ellas podríamos citar el rapto de la iglesia, el cual no fue enseñado en la iglesia por 1830 años. No fue hasta 1830 que John Nelson Darby crea la teoría del rapto y también crea la teoría del dispensacionalismo, algo que todos los arminianos creen, como que si fuera una revelación divina, cuando realmente no es una revelación divina. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, históricamente, ya lo dije, el dispensacionalismo surgió en 1830. Por 2000 años la iglesia jamás lo enseñó. Por ende, el rapto es una teoría jesuita. John Nelson Darby copió los documentos de dos sacerdotes católicos y de ahí basó toda su teoría en el rapto de la iglesia, algo que los pentecostales creen como que si fuera una revelación divina. Es curioso que los pentecostales tienen muchas características, pero voy a mencionar algunas de ellas. Una de esas características de los pentecostales es que son sumamente mentirosos. Exactamente. Ellos mienten y no les da pena, no les da vergüenza. Al contrario, cuando usted los confronta con la verdad y les demuestra que son unos mentirosos, ellos se enojan y empiezan a ofenderlo a usted personalmente. Por lo tanto, cuando ellos hablan de la teología reformada, lo hacen basados única y exclusivamente en su ignorancia y lo que ellos creen que es la doctrina reformada. Pero estoy totalmente seguro que nunca han agarrado un libro en el cual se hable de la teología reformada. Todo lo que dicen, todo lo que hacen está basado en suposiciones y en mentiras, en engaños. Ellos son sumamente expertos en difamar y levantar falsos a cualquier persona. Por esto es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, traer luz a estas almas descarriadas, a estas almas perdidas que honestamente necesitan del amor de Dios. Entonces, ¿qué es la teología reformada? Para empezar, ¿qué es la teología reformada? La teología reformada se basa en la convicción que las Escrituras son la palabra de Dios. Eso es lo que es la teología reformada para empezar. La teología reformada se basa en la convicción que las Escrituras son la palabra de Dios, algo que los pentecostales no creen. Ellos creen, sí, en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, sí la creen, pero añaden otras cosas, como por ejemplo sus revelaciones personales. Usted le pregunta a un pentecostal cuáles son sus convicciones, ellos le van a decir un montón de cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Para los pentecostales, sus experiencias personales, sus sueños, sus falsas revelaciones, sus emociones, lo que le dijo el pastor, lo que le dijo el profeta, tiene igual valor que la palabra de Dios. En otras palabras, para los pentecostales está la palabra de Dios, pero también están sus emociones, sus revelaciones, sus falsas profecías, lo que el pastor le dijo, lo que el profeta le dijo, lo que cualquier persona le haya dicho tiene mucho más valor. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando se exponen las mentiras y falsedades de Gigi Ávila, ellos comparan a Gigi Ávila con el Espíritu Santo. Si usted dice que Gigi Ávila enseñó falsamente, ellos le van a decir a usted que usted ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para ellos Gigi Ávila tiene el mismo valor que el Espíritu Santo.
De igual manera, la palabra de Dios no es lo más importante, sino sus visiones, sus revelaciones y toda esta gama de tergiversaciones teológicas y bíblicas de la cual ellos se caracterizan, ¿sí? Entonces, como estaba diciendo, la doctrina, la teología reformada, se basa en la convicción de que las Escrituras son la palabra de Dios y que tienen la autoridad final, fíjense bien, como la única fuente de apelación en cuestiones de fe y práctica. Por más importantes que sean las experiencias, por más importante que sean las cuestiones doctrinales que se están hablando, los problemas que puedan suscitarse, la inspiración, cualquier otra cosa, hermanos amados, no importa cuán importante sea la tradición que estén defendiendo, la que tiene la última palabra es la palabra de Dios. Para los pentecostales no es así. Ellos tienen que recibir una revelación especial de no sé quién para poder decir, es de Dios. Por esto, esta denominación se caracteriza por su sincretismo con creencias de religiones orientales que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por esto, por más importante que sean las tradiciones de la iglesia, son insuficientes y deben someterse a las Escrituras y ser reformadas por la misma palabra de Dios. Otra característica que podemos ver dentro de la teología reformada es que Dios es el centro. La teología reformada es sistemática. La teología sistemática como disciplina recibe ese nombre porque busca comprender la doctrina de una manera coherente y unificada. La meta de la teología sistemática no es imponer sobre la Biblia un sistema derivado de alguna filosofía en particular. Más bien, la meta de la teología sistemática es discernir las interrelaciones de todo lo que la Biblia enseña. Históricamente, el teólogo sistemático asumía que la Biblia era la palabra de Dios, y como tal, no estaba llena de conflictos internos ni confusión. A pesar de la variedad de temas que la Biblia presenta a través de muchos autores humanos inspirados por el Espíritu Santo, durante un largo periodo de tiempo, el mensaje que surge se considera un mensaje divino y por lo tanto coherente y consistente. Si nos damos de cuenta dentro de la teología pentecostal, no sucede eso. Hay una gran inconsistencia y no es coherente. Con permiso. No es consistente. Como siempre, estoy transmitiendo desde mi trabajo. Si ven que volteo para allá o para acá bye, have a good night. Thank you. Estoy acá porque estoy transmitiendo desde mi trabajo, pero no hay ningún problema. Vamos a seguir en el segundo video con la ayuda de Dios. Me queda un minuto todavía. Bueno, vamos a tratar de terminar. En la iglesia actual, las presuposiciones del pasado no siempre están vigentes. Ese es otro problema de la iglesia pentecostal, que está llena de presuposiciones, pero no lo que enseña realmente la palabra de Dios. Muchos rechazan la inspiración divina de la Escritura y de paso han rechazado toda confianza en una revelación unificada. Y ese es el problema con la iglesia pentecostal. Han habido muchos pastores que me han dicho a mí que la lectura de la palabra de Dios hace daño. Algunos hasta me han dicho que leer mucho la Biblia provoca locura. Es lo que los pentecostales me han dicho. Y no pentecostales de banca, sino pastores, líderes. Ahí podemos ver en dónde realmente está la palabra de Dios.